Este es el 7º episodio de nuestra historia del Imperio Bizantino. Seguimos en la temporada de la presentación histórica del imperio y por eso vimos en el episodio anterior la historia de la familia y de la dinastía de los Comneno. En esta ocasión hablaremos del principio del final, de la catástrofe del año 1204. Y por eso vamos a dividir en diferentes partes este episodio. Primero hablaremos del final de los Comneno como dinastía. Después hablaremos de la llegada de la catástrofe y finalmente de la ruptura del orden bizantino. Empecemos con la primera parte, el fin de los Comneno. Desde el siglo XI, los mercaderes italianos se instalan sólidamente en Constantinopla, como la vanguardia de un occidente en plena expansión. En el año 1082, Alejo I debe conceder a los venecianos unas ventajas comerciales exorbitantes y la razón la vimos en el episodio anterior. Más grave aún, a lo largo del siglo XII, pisanos y genoveses obtienen condiciones tal vez un poco menos favorables que Venecia, pero mucho mejores que las de los mercaderes bizantinos. Y esto va a quebrar en parte a la población de Constantinopla. Los latinos se vuelven numerosos y crean verdaderos barrios fortificados en la capital. La cohabitación, en un principio, había sido fácil en una ciudad tan cosmopolita como Constantinopla, acostumbrada a recibir extranjeros de todas partes. Sin embargo, surge un sentimiento antilatino y se instala una desconfianza mutua. Sobre todo, desde el 12 de marzo del año 1171, cuando Manuel cree poder expulsar a los venecianos del imperio, pero fracasa en su intento. Agreguemos que la creación de los estados latinos de Oriente cambia la perspectiva de unos papas en Roma cada vez más celosos de su primacía sobre el patriarca de Constantinopla, generando el firme rechazo del emperador y la población bizantina, que veían al papa y al cristianismo católico como menos importante y menos central en esta civilización. Ahora, el cristianismo en Oriente no es de dominio exclusivo del Imperio Bizantino, porque los estados latinos de Oriente dan su fidelidad a los papas en Roma y no al patriarca de Constantinopla. En el año 1180, Manuel deja un niño de 12 años en el trono, Alejo II, y la regencia va a ser asegurada por María de Antioquía, de la que el pueblo y la aristocracia desconfían. Esto permite que un primo de Manuel, Andrónico, se presente como un reformador radical y decida eliminar a la regente tomándose por la fuerza el poder en el año 1182 y provocando una masacre de la población latina, incluidos los miembros del clero latino. Luego, ordena asesinar al emperador Alejo II para convertirse en el único soberano de Bizancio. El reformador se vuelve realmente un tirano sanguinario e incapaz de contener, por ejemplo, el desembarco de ejércitos normandos que se toman y saquean Tesalónica el 24 de agosto del 1185. El poder de Andrónico no resiste y el 12 de septiembre del 1185 es destronado por una oscura familia aristocrática encarnada por un personaje llamado Isaac II Ángelo. La nueva dinastía no tiene los medios de controlar la administración ni de oponerse a las corrientes separatistas de una parte de la aristocracia. Los búlgaros toman inmediatamente la independencia. Isaac debe reconocer desde 1187 que los serbios también se independicen. El descontento es general con Isaac. Por eso su hermano, Alejo, lo destrona en el 1195, sacándole los ojos y encarcelando a su hijo, que logra escaparse milagrosamente en el año 1201. Y ese es el punto de partida de la mayor catástrofe de la historia bizantina, que será nuestra segunda parte, la llegada de la catástrofe. En el año 1187, Saladino se toma Jerusalén.
Eso desemboca en la Tercera Cruzada, en la que participan varios reyes occidentales, Felipe Augusto de Francia, el emperador germánico Federico Barbarroja y Ricardo Corazón de León de Inglaterra, que no logran sino tomarse la isla de Chipre, pero atacando al Imperio Bizantino y no a Saladino. El nuevo papa, Inocente III, probablemente el más poderoso papa de toda la historia, llama inmediatamente a una nueva cruzada que busca llevar a Constantinopla por mar a los cruzados para tratar de recuperar la catástrofe de la Tercera Cruzada. Pero esta vez los cruzados, que se reúnen en la ciudad de Venecia para iniciar su expedición, no tienen ni siquiera los medios para pagarle a la flota veneciana su paso por el Adriático hasta Constantinopla. Esto los obliga a los cruzados a ponerse al servicio de Venecia como parte de pago del transporte, y es en ese momento que el joven Alejo Ángelo, que había escapado en el 1201 de su tío, promete a los cruzados su ayuda y dinero si le ayudaban a recuperar el trono bizantino. Venecia aprovecha esta oportunidad y en julio del 1203 aparece con los cruzados ante los muros de Constantinopla, logrando poner a Alejo en el trono. Sin embargo, Alejo, un personaje incompetente e irresponsable, no puede cumplir con su promesa y al contrario se gana la ira de la población, que se subleva y lo destrona. Los cruzados, no sabiendo qué hacer, deciden tomarse la ciudad y la van a saquear. Van a saquear la mayor ciudad cristiana de la historia el 13 de abril del año 1204, masacrando una buena parte de su población y robando sistemáticamente las reliquias y las riquezas de la capital cristiana del mundo. Eso nos lleva a una tercera parte, la ruptura definitiva del orden bizantino. Mientras Venecia y los cruzados se reparten lo que queda del imperio, crean un imperio latino que se instala en Constantinopla, mientras la soberanía bizantina es desmembrada y sobrevive en 3 lugares diferentes. Unos descendientes de Andrónico Comneno establecen el imperio de Trebisonda en el nororiente de la actual Turquía. Un segundo estado creado por Teodoro Ángelo se establece en las montañas del Epiro. Y el tercer estado, conocido como el Imperio de Nicea, reunido alrededor de Teodoro Lascaris, controla Asia Menor desde Esmirna hasta Nicea. Cada una de estas entidades bizantinas sobrevivientes lucha simultáneamente contra los latinos, contra enemigos exteriores como los turcos y entre ellos mismos para tratar de recuperar la capital gloriosa sin la cual ningún imperio podía existir. En ese preciso momento, inician paradójicamente las conquistas mongolas de Gengis Khan y sus sucesores, que milagrosamente distraen a los ejércitos turcos y finalmente, en julio del año 1261, el Imperio de Nicea, gobernado en ese momento por Manuel VIII, recupera en un asalto sorpresa la ciudad de Constantinopla y el nuevo emperador es coronado en la Basílica de Santa Sofía. Esto nos llevará en el siguiente episodio a empezar a cerrar la historia bizantina al hablar de la última gran dinastía, los Paleólogos.